Si me acompañas a Efesios capítulo 5, versículos 28 al 32. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, pues, qué importante es entonces para Dios el matrimonio. Es tan importante que lo equipara con la iglesia, con la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, es una bendición el poder ahora estudiar. Vamos a hablar de la Iglesia Universal y te digo, pues están ligados los temas que acabamos de ver del matrimonio con la Iglesia Universal, porque hay una referencia a Cristo amando a su iglesia. Amén. Vamos a ver qué quiere decir iglesia antes de comenzar. Iglesia viene del griego eclesia, del verbo kaleo, que quiere decir llamar fuera de. Esto antes por supuesto, de que existiera la iglesia como tal, pues los griegos tenían reuniones de ciudadanos convocadas por un heraldo. Tú sabes, los heraldos eran aquellos que se encargaban de dar algún mensaje a todo el pueblo. Antes no existía cosas como, por supuesto, la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces había heraldos que transmitían los mensajes importantes. Así que había reuniones de los ciudadanos donde se trataban asuntos públicos y este nombre se les daba a la eclesía. La Septuaginta traduce como eclesía el término hebreo cajal, que designa a la asamblea o congregación de Israel. Tú sabes, la Septuaginta es la Biblia, es el Antiguo Testamento, y es el que tenía el pueblo de Israel y que leían cada vez que Dios les mostraba. Siempre estaban leyendo la palabra de Dios, y la Septuaginta es esa reunión de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esteban, tú sabes, cuando fue asesinado, hubo en esa clase que les dio a todos los judíos, a todos los que lo apedrearon, pues les empezó a dar una clase, ¿verdad? Una cátedra de todo el trayecto del pueblo de Israel. Y hay un momento en el que les habla de la congregación en el desierto. Entonces, en Hechos 7:38, es que solo te lo voy a leer, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos. Entonces, desde en el Antiguo Testamento ya se habla de la iglesia o de una congregación, aunque vamos a ver más adelante cómo es que, a partir de cuándo es que tenemos la iglesia como tal. Y bien, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Con esta definición, ¿tú eres iglesia, hermano? Amén. ¿Tú eres iglesia? ¿Te consideras parte de la iglesia de Cristo? ¿Eres creyente unido por el lazo de la fe, acción regeneradora del Espíritu Santo? Dios en su misericordia nos integró a la iglesia. Nosotros no podemos por nosotros mismos integrar a la iglesia. La iglesia la va formando el Espíritu Santo de acuerdo a aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros lo que hacemos es invitar a las personas a que conozcan del Señor, y ya el Señor determina si aquellas personas son escogidos o no. Él ya lo sabe
nosotros no. Así que nos es importante predicar la palabra a todo aquel que se nos ponga enfrente, porque no sabemos si él es de los escogidos, si ella es de los escogidos, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que siempre que tengas la oportunidad de predicar la palabra de Dios, hazlo, porque quizá Dios te quiere usar en ese momento para despertar, para regenerar ese corazón y que llegue a un convencimiento de vida. Amén. Entonces, esa es la iglesia. Bien, tenemos una iglesia invisible. ¿Cómo es esto que la iglesia invisible? Bueno, la iglesia católica o universal, ya dijimos que católica quiere decir universal. La iglesia, tristemente a veces nos asustamos cuando nos dicen católica, pero bueno, no estamos hablando de la católica romana, que esa sí es la que dirige el Papa. Nosotros somos iglesia católica, pero no somos romanos. Amén. Bien, dice la iglesia católica universal, que puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo. ¿Por qué es invisible? Porque nosotros no podemos saber quiénes específicamente son la iglesia real y verdadera. En las iglesias hay trigo y hay cizaña, y habrá algunos que no son iglesia, sin embargo asisten a los cultos, asisten a la iglesia, se congregan. Dice la palabra que al final de los tiempos habrá grandes sorpresas. Así que no podemos saber si todos los que estamos en la iglesia formamos parte de la iglesia real y verdadera. Por eso es que es invisible, no podemos tener a ciencia cierta el conocimiento total de todos los que somos iglesia. Acompáñame por favor a Mateo 16. Vamos a leer desde el 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Ellos ya habían pasado bastante tiempo recibiendo palabra de parte de Jesús, convivían, estaban con Él, comían con Él, caminaban con Él, escuchaban lo que decía, y aún muchos de ellos no sabían quién era. Dice así, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro tuvo revelación de parte de Dios y se dio cuenta que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Él era el Cristo que por muchos años había estado esperando el pueblo de Israel. Por muchos años habían anhelado que llegara. Sin embargo, los judíos esperaban un superhombre que viniera a quitarles las cadenas de opresión que recibían el pueblo romano. Ellos esperaban que iba a llegar alguien que no tuvieran más dominio el pueblo romano sobre ellos. Entonces ellos pensaban que que el Cristo iba a llegar a hacer eso. Pero eso hubiera sido sencillo para Dios. ¿Acaso no liberó a su pueblo de Egipto? Eso hubiera sido sencillo. Lo que yo voy a hacer es algo mucho más completo, mucho más complejo, que fue a liberar sus almas, ya, incluyendo las nuestras, liberar nuestras almas del pecado, a liberar nuestras almas de aquel pecado que teníamos en nuestro ser y que nos impedía avanzar, que nos impedía
ser libres. Dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el pueblo judío no lo supo entender. El pueblo judío pensaron que iban a dejar de tener la opresión del pueblo romano y que el Cristo les iba a quitar esas cadenas, entre comillas cadenas, porque realmente no tenían una opresión tal cual. Sí rendían tributos, sí les pagaban impuestos, pero tampoco no estaban tan esclavizados cuando vivían en Egipto. De tal manera que Pedro le viene esa revelación, le dice, tú eres el Cristo. Y aquí viene el versículo siguiente, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué dicen los católicos romanos que está hablando? Dicen, bueno, pues le dice que tú eres Pedro y entonces sobre esta roca edificará. Así que lo que dicen ellos es, pues sí, claro, la iglesia la va a edificar sobre Pedro. Eso es incorrecto. Lo que está diciendo Jesús es que sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? La roca es Jesucristo. Sobre la roca de que Él es el Cristo, sobre ese hecho es que Él edifica su iglesia. Los católicos romanos se han equivocado en ese sentido. Y Dios quiera y abra los ojos de mucha gente. Si tú estás escuchando hoy y has pensado y has creído que aquí habla del apóstol Pedro y de los subsecuentes llamados papas, no es cierto. Aquí está hablando de Jesucristo, de que Jesucristo es la roca. De eso está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí la importancia de poder escudriñar la palabra, de poder leerla con atención. A veces no leemos la palabra con atención y dejamos pasar muchas cosas, dejamos pasar situaciones que no son correctas, pero no nos damos cuenta porque no ponemos atención a leer la palabra. Demos gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que nos habla y que nos redarguye y que nos muestra la palabra de Dios. No es lo mismo nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que nos muestra la palabra a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Es muy diferente. Para alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede interpretar la Biblia, solo la lee y pareciera un libro más, pareciera un libro de historia, aunque sí es un libro de historia, pero es palabra de Dios. Y las demás personas no se dan cuenta y no lo ven. Así que demos gracias a Dios porque Él nos ha puesto al Espíritu Santo para ayudarnos a interpretar la palabra del Señor. Bien, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, por favor. Dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que Dios fue formando su iglesia y les fue dando dones. Dios fue dando dones según se necesitaba, según era necesario para la edificación de la iglesia. Estoy seguro de que cada uno de los que estamos aquí tenemos dones que Dios nos ha regalado y que es importante que pongamos al servicio de Dios. No sé si tú sirves a Dios o no, y no solo puedes servir en tu iglesia local, aunque es bueno, es lo recomendable, pero podemos servir a Dios donde quiera que estamos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el camino, donde quiera que estamos podemos servir a Dios, hablando de su palabra, mostrando su gracia y su misericordia. Amén. Entonces, donde quiera que estamos podemos servir al Señor. Así que Dios fue repartiendo dones según era necesario para la edificación de la iglesia. Acompáñame a Colosenses 1:18, por favor.
Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es nuestra cabeza, es nuestra única cabeza, no tenemos más. No necesitamos a alguien superior que nos esté guiando, que nos esté supervisando nuestra iglesia, nuestra congregación local. No necesitamos a nadie. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Dale un aplauso a tu Señor. Dios es bueno, amén. Bien, continuamos con la Iglesia Universal Invisible. La iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Vamos a leer Efesios 2:20, por favor, ahí, muy cerquita de donde estamos. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que su iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. Ok, entonces, ¿cuáles apóstoles y cuáles profetas? ¿Los que hoy en día se dicen llamar apóstoles y profetas? No. Sobre los apóstoles del Cordero, sobre los 12 apóstoles del Cordero, sobre lo que Jesús fue instituyendo a través de ellos. Jesús tomó a estos hombres por 3 años y medio, los estuvo instruyendo, les estuvo haciendo conocer acerca del reino, acerca del evangelio. Así que a ellos escogió para que el reino se expandiera, para que el reino fuera creciendo. Entonces Jesús utilizó a los apóstoles del Cordero. Bien, Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Sin embargo, Israel ya era un tipo de iglesia. Vamos a leer Gálatas 6, 15 al 16, por favor, ahí. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: bueno, no es importante la circuncisión. Tú sabes que la circuncisión se la hacía el pueblo judío. Era una forma de reconocer que eran hijos de Dios, que eran parte del pueblo de Israel. Y viene Jesús y dice: ya no es necesario esto, porque ya yo les doy mi nuevo pacto. Y ya no era necesario hacer eso. Y todo esto fue motivo de disputa. Incluso el apóstol Pablo tuvo que hablar de una manera fuerte con el apóstol Pedro, porque él no estaba convencido del todo, y a los que eran gentiles el apóstol Pedro tenía algún cierto de recelo, y el apóstol Pablo dice: no, es que ya no es necesaria la circuncisión, ya no es necesaria, porque ya Jesús vino a un nuevo pacto. Entonces damos gracias a Dios porque en Jesús tenemos una iglesia. Ya había un cierto tipo de iglesia en Israel, sin embargo la iglesia formal empieza cuando Cristo viene a la tierra. Dice: la iglesia es el nuevo Israel de Dios y el cumplimiento de la profecía. Vamos a leer ahí mismo Efesios 2, del 12 al 19. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí evidentemente estaba hablando a los gentiles. Les decía: bueno, ustedes pues no tenían la ciudadanía de Israel. Israel tenía el privilegio de ser el pueblo escogido. Ellos, porque Dios así lo determinó, escogió a Israel. Y todos aquellos que éramos gentiles, como nosotros, no estábamos escogidos, no estábamos, por lo menos, no éramos parte del pueblo inicial de Israel.
en esa primera etapa, aunque Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, pero fue por pasos. Y entonces primero empezó con el pueblo de Israel. Entonces seguimos leyendo y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo es tu paz. ¿Te sientes en paz hoy? A pesar de las luchas y las pruebas por las que estás pasando, ¿te sientes en paz? Amén. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús vino a romper con las enemistades. ¿Recuerdas cuando fue Jesús a hablar con la mujer samaritana? Jesús vino a derribar toda barrera que había. Los samaritanos, tú sabes que eran un pueblo que no eran bien vistos por los israelitas. Pero viene Jesús y le dice: ya no hay más una barrera. Y le dice a la samaritana: habrá un día en que mis verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces Jesús viene a romper con esta enemistad. Dice: para creer en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Ahora eres familia de Dios? Dios te ha llamado hijo. ¿Eres familia de Dios? ¿Estás contento con el estatus que tienes? ¿Das gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida? Dios ha tenido misericordia, hermano. Dios ha tenido gracia y misericordia grande para con nosotros. Y debemos vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, la identidad de la iglesia visible se describe como solo aquellos que profesan creer el Evangelio y obedecen a Cristo, que no contradicen esta profesión sosteniendo errores fundamentales o practicando la impiedad. Regresando un poco, la invisible es la que no podemos ver como un total, porque nosotros no conocemos cuántos o quiénes son los escogidos. El único que sabe eso es el Espíritu Santo. Y a nosotros no nos es dado ni sumar ni quitar, pero sí conservar, pero sí ayudar para que todos estemos en armonía. Eso es lo que nos corresponde, pero nosotros ni quitamos ni agregamos. Esa es obra del Espíritu Santo. Esa es la iglesia invisible. No podemos contarlos. Solo el Espíritu Santo sabe quiénes son, quiénes somos. Amén. Pero sí hay cierta iglesia visible, aquellos que tienen una identidad de la iglesia y aquellos que profesan creer el Evangelio y obedecen a Cristo, que no contradicen lo que hacen con lo que predican. Entonces vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí está hablando de la iglesia universal, porque dice: en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que hermano, alégrate porque tenemos hermanos en todas partes del mundo. Es una bendición el poder saber que tenemos hermanos en otras iglesias. Por eso cuando vayas a otro país, busca una iglesia, busca y trata de conocer a más hermanos, porque finalmente viviremos juntos por la eternidad, coexistiremos con toda la iglesia y será una gran bendición alabar y bendecir su nombre juntos. Amén. Alégrate entonces porque tenemos más hermanos en todo el mundo. Romanos 1, versículos 7 y 8, por favor. Dice así: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nuestra fe se está divulgando por todo el mundo y cada día más. Y viene quizá el último avivamiento para que Cristo venga. Y estemos atentos porque Dios quiera que formemos parte de ese avivamiento. Dios quiera que en su misericordia podamos tener un avivamiento tan grande como lo ha habido. Entonces, nuestra fe se está divulgando en todo el mundo, porque es necesario que todos los que han de ser escogidos levanten la mano y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Que todos sean regenerados en su alma y que sean despertados de su pecado y de su maldad, que lleguen a arrepentimiento. ¿Tú ya llegaste al arrepentimiento? ¿Ya te arrepentiste de tu pecado? ¿Ya reconociste que Jesús es tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, pídele a Dios que puedas llegar a ese arrepentimiento y que puedas tener convencimiento de que Jesús es el Señor y Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a leer Hechos 11:26, dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo es clásico, hermanos, y es hermoso porque nos identifica. ¿Tú eres cristiano? Amén. Un cristiano pues es el que imita a Cristo, o el que espera imitar a Cristo. ¿Tú buscas imitar a Cristo? ¿Buscas ser como Cristo? Esa debe ser nuestra máxima, alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la razón o una de las razones por las cuales estamos siendo edificados, adoctrinados, por las cuales día con día buscamos su presencia para ir poco a poco, como la luz de la aurora, alcanzando la estatura del varón perfecto. Así que los cristianos, ¿por qué les decían cristianos? Porque buscaban ser como Cristo, porque actuaban como Cristo. Dios quiera que a nosotros nos digan cristianos porque así hacemos, y no porque es una moda, no porque es un estatus. Dios quiera que nos digan cristianos porque buscamos parecernos a Cristo, porque buscamos hacer la obra de Cristo. Nosotros deberíamos de ser extensiones de la Biblia, que si movemos nuestra mano izquierda es porque está en la palabra de Dios, que si movemos nuestra mano derecha es porque está en la palabra de Dios. Y es una alegoría, hermanos. Que todo lo que hagamos sea porque está en la palabra de Dios. Eso es lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Amén. Y bien, vamos a leer Mateo 18, del 15 al 20, por favor. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí podemos ver, se está definiendo de alguna forma una pertenencia, se está definiendo un miembro, quien no es capaz de adecuarse a las reglas que se ponen en una iglesia local, entonces no puede ser considerado miembro. Solo los que somos miembros nos vamos a permitir ser regidos bajo las reglas, bajo todos los reglamentos que tenemos en una iglesia local. Vamos a leer Hechos 2, 37 al 42, por favor. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así se fue conformando la iglesia. Así es como se fue generando las iglesias locales. Así que, ¿eres miembro de esta iglesia o eres miembro? Si tú no estás escuchando y tú tienes pertenencia a una iglesia local, es importante que busques tener una pertenencia a una iglesia local. Bien, ¿qué más? Tenemos la perpetuidad de la iglesia. La perpetuidad de la iglesia está sujeta a la impureza y al error. Donde quiera hay pecado, hermano, en el mundo hay pecado. Aquí en la iglesia hay pecado, no te espantes, porque la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Así que si te dicen: ay, en tu iglesia son pecadores, sí, amén. Donde quiera hay pecadores. Si dices: bueno, me voy a ir a una iglesia donde no haya pecado, pues si la hubiera en el momento que entres ahí, pues quizá ya la eches a perder, pero no la hay. No hay iglesia sin pecado. Pero es importante reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y buscar cada día ir mejorando. Vamos a leer algunos tipos de pecados que podemos encontrar en la iglesia. Primera carta a los Corintios 1:11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Te suena familiar, hermano? Yo no puedo entender cómo es que podemos tener algo contra nuestro hermano, contra nuestra hermana. No me cabe en la cabeza. Ciertamente podemos tener afinidad con hermanos. Ciertamente podemos decir: bueno, él me cae bien, o me siento identificado porque nos gusta lo mismo, nos gusta un mismo deporte, porque nos gusta leer la Biblia, etcétera, o porque tenemos hijos en común con los cuales vamos y salimos, no sé, diferentes cosas por las cuales hay afinidad. Y eso está bien. Jesús tenía sus propios grupos, tenía su grupo de los 12, por ejemplo, el grupo de los 3, con los que se apartó para orar, y tenía a Juan, por ejemplo. Entonces el mismo Jesús tenía diferentes grupos, pero una cosa es que tengamos afinidad con ciertos hermanos,
Pero otra es que tengamos algo contra nuestro hermano, quien sea, quien se te ocurra. No podemos tener algo contra nuestro propio cuerpo. ¿Cómo un ojo le va a decir a una mano, no quiero que me toques, no te quiero cerca? Esto no es posible, hermanos. Pidamos perdón a Dios y reconciliémonos y tengamos paz entre nosotros. Es importante que como iglesia seamos uno solo y que mantengamos la paz entre nosotros. Y sobre esto mismo vamos a ahí mismo en el capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amémonos unos a otros, hermano. No hay judío ni griego. Todos somos iguales delante de Dios. Y tendemos a menospreciar a alguien, a no ver bien a alguien, porque es diferente a nosotros. A veces puede ser de diferente color, de diferente nivel socioeconómico, de diferente nivel educacional. Eso no existe entre la iglesia de Cristo. Somos uno solo. Y no es posible que haya divisiones entre nosotros. No es posible que tengamos de alguna forma algo que nos esté separando. Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros y nos sacó de donde andamos, de lo más vil y menospreciado. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cómo es posible que ahora podamos tener algo contra nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que podamos tener divisiones entre nosotros? Por favor, pongámonos a cuentas con Dios, y si tú tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, medita qué es lo que Dios quiere para ti y para la iglesia. Somos un solo cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Vamos a leer la tercera carta del apóstol Juan. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Será esta una actitud correcta delante de Dios? ¿Será esta una actitud que Dios aplauda? Seguramente no. Aquí el apóstol Juan pues habla de esto, y los maltratos no son correctos delante de Dios. Si no es correcto para con los gentiles, para aquellos que aún no son pueblo de Dios, mucho menos para los que somos pueblo de Dios. Amén. Entonces somos llamados a amarnos unos a otros. Amén. Y bueno, la Iglesia Universal siempre continuará visiblemente, siempre habrá un remanente. Desde que Cristo partió y se fundó la iglesia, siempre ha habido un remanente y siempre lo habrá. Vamos a leer Mateo 24:14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si el evangelio va a ser testificado a todas las naciones y entonces vendrá el fin, quiere decir que hasta los últimos tiempos habrá iglesia. Quiere decir que cuando venga el fin aún estará siendo predicado el evangelio. ¿Y quién lo predica? Pues la iglesia, no hay más. La iglesia de Cristo, los que somos llamados hijos de Dios, somos los responsables de predicar el evangelio. Somos el que tenemos el privilegio inmerecido. No nos sintamos tanto, porque Dios puede hablar aún a través de lo que sea. Usó a burros, y Dios en su misericordia nos permite formar parte de predicar el evangelio y de ser usados para el convencimiento de las almas, de arrepentimiento, y su corazón sea regenerado. Bien, vamos a leer Mateo 28:20, ahí mismo. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Jesús despidiéndose. Es Jesús dando sus últimas palabras y diciendo, bueno, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que habla iglesia hasta el fin del mundo. Siempre habrá un remanente de la iglesia. No sabemos cuándo será el día en que Cristo venga, pero ya es pronto. Las señales se están cumpliendo cada día más y Cristo viene pronto. ¿Nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Será que estamos buscando a Dios? Dios quiera que sí, porque es importante que le busquemos en espíritu y en verdad. Vamos a leer Salmo 72, 16 al 18, por favor. Dice así: será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Así que habrá perpetuidad, la iglesia predicando de Jesucristo. Amén. Bien, ¿quién es la autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad que nos rige? ¿Será el Papa? ¿Quién te rige? Jesucristo es nuestra máxima autoridad. Amén. Vamos a leer Colosenses 1:18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Amén. Entonces, en Él comenzó todo y en Él, si se puede decir, termina todo, porque no hay un fin, porque tenemos vida eterna. Tenemos vida en abundancia por su gracia y por su misericordia, y porque entregó su vida en la cruz del Calvario para beneficio de nosotros. Amén. Vamos a leer Efesios 4:11, por favor. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la iglesia es importante, hermano. Tú eres importante. Tú que estás escuchando la palabra hoy, eres importante. Eres miembro del cuerpo. Y cada uno tenemos una labor en especial. A ti te dio un don o muchos dones. Y es importante que los empleemos, que los usemos para la edificación de la iglesia, de una manera armoniosa, de una manera consciente de que lo que nos dio es para usarlo en beneficio de la iglesia, para usarlo para que todos podamos vivir en armonía, vivir de una manera mejor y podamos seguir creciendo en el Evangelio. Así que si aún no sirves a Dios en tu iglesia local, busca cómo servir. Pon tus dones y talentos al servicio de Dios. No vaya a ser que te pase como aquel que recibió sus talentos y los escondió por temor a que se le perdieran. Y entonces aquel amo que se los dio le reprendió porque no hizo nada con ellos. Los talentos que Dios te ha dado, úsalos para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de tu casa, para el beneficio de tu comunidad, de tu país. Dios te ha dado dones y talentos, utilízalos para el beneficio de la iglesia. Juan 17, del 1 al 3, por favor. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ya recibió a su iglesia. Jesús recibió desde la eternidad a aquellos que escogieron, que escogió el Padre. Aquellos que juntos como Dios escogieron. Y tenemos el gran beneficio de ser escogidos, tenemos el gran beneficio de ser de Él. Fuimos dados a Jesús, dice la palabra. Y un día estaremos en las bodas del Cordero. No sé cuál sea tu anhelo, hermano. No sé si tu anhelo sea tener muchos autos, tener un trabajo que te haga millonario, o muchas casas, o no sé cuál sea tu anhelo principal. Pero el anhelo principal de un cristiano debería ser estar en las bodas del Cordero, ser la esposa del Cordero. Esa debería ser nuestra máxima como hijos de Dios. Trabajemos para ello, busquemos atesorar en los cielos, busquemos atesorar para ello. Dios viene por una esposa limpia, con vestido de lino. Y el lino son las obras de los santos. Amén. Bien, ¿quién es el vicario de Cristo? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él es el enviado. Amén. Él ha sido enviado para continuar y llevar a cabo su obra. El Espíritu Santo es usado por Dios, por Él mismo, para despertarnos, para llevarnos a convencimiento y recibir dones del Espíritu y entonces poder ser parte de la iglesia. Vamos a leer Juan capítulo 14, 16 al 18, por favor. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Tienes el consolador para siempre? ¿Te habla día con día? Yo creo que sí. Pero a veces nuestros sentidos espirituales no los tenemos despiertos. A veces los tenemos tan dormidos en las redes sociales o en lo que sea que empleemos o desperdiciemos, mejor dicho, el tiempo.
y nuestros sentidos espirituales no están para escuchar al Espíritu Santo, pero Él nos está hablando o nos quiere hablar. Sin embargo, si no leemos nuestra Biblia, si no tenemos momentos de oración, si no tenemos nuestros devocionales, pues el Espíritu Santo va a decir, no, pues no tienes tiempo para mí, ya cuando tengas tiempo me dices. Así que busquemos tener devocionales, busquemos relacionarnos con Dios. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no tiene ni idea del Espíritu Santo, no tiene ni idea de quién es, de su existencia. Seguramente lo han escuchado porque ha mencionado a alguien hablando del Espíritu Santo, pero no tiene una relación con Él. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo? ¿Será que buscamos al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestro día a día? Nos despertamos, agradecemos a Dios porque nos da un día más de su gracia y misericordia y tenemos una relación con el Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces Jesús dejó a su vicario, al Espíritu Santo, y un día vendrá por nosotros, y ese día está cerca. Ahí mismo Juan 16, del 7 al 13, dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo estará con nosotros, está con nosotros todo el tiempo. Jesús lo dejó como vicario, Jesús lo dejó al pendiente de nosotros. Amén. Bien, y los apóstoles de Cristo son supervisores universales de la iglesia. Y fue así que establecieron un fundamento. Vamos a leer Efesios 2, del 19 al 22, por favor. Dice así: así que ya no solo extranjeros ni advenedizos, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien confinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular es Jesucristo. No tenemos que buscar más, no tenemos que buscar hacia otro lugar, no necesitamos luz nueva, porque la luz verdadera está en la palabra de Dios, y sobre esta edificaron los apóstoles por instrucción de Jesucristo. Amén. Así que no te confundas, no hay más apóstoles, los únicos apóstoles son los 12 apóstoles del Cordero. Bien, finalmente, los apóstoles tenían la mente de Cristo. Estuvieron 3 años y medio trabajando con Jesús, siendo adoctrinados, siendo aleccionados, pasando mucho tiempo con Él. Y por supuesto el apóstol Pablo después fue llamado por el mismo Jesús, así que fue incluido con estos apóstoles. Y designaron ancianos o supervisores locales en las iglesias,
en las iglesias individuales que ejercen solo una autoridad local y falible. Así que los representantes de la autoridad de Jesucristo en la iglesia local son los ancianos, son el presbiterio, son el pastor, que tienen la autoridad delegada. Vamos a leer Hechos 14:23, por favor. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que los apóstoles fueron dejando ancianos en cada iglesia. Los apóstoles tenían que ir levantando iglesias, esa era su misión, ir por lugares lejanos. Recuerda que hubo, a partir de la persecución, pues los apóstoles salieron a diferentes lugares y fueron estableciendo iglesias. ¿Y a quienes dejaron? Dejaron ancianos, dejaron obispos, dejaron supervisores encargados de esa obra en particular, de esa obra local. Ahí mismo en Hechos 20:28, por favor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que los ancianos, el pastor, son delegados para apacentar a la iglesia del Señor. Y deja muy claro que esa iglesia no les pertenece, porque esa le pertenece al Señor, porque Él ganó esa iglesia por su propia sangre. Así que los ancianos no les perteneces a ellos, porque ellos no pagaron con un precio alto por tu vida. El único que pagó por tu vida es Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a tu Señor. Acompáñame por favor a Tito, capítulo 1, versículo 5, por favor. Dice a Tito 1, 5 al 9: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que esa es la responsabilidad de los ancianos, del presbiterio. Ese es el tamaño de responsabilidad que Dios le deja al presbiterio. Y repito, los ancianos son los representantes terrenales de la autoridad de Cristo, pero solo a nivel local, solo en la iglesia local. Un anciano de otra iglesia no puede ir e intentar gobernar ahí, porque ahí no fue levantado, ahí Dios no lo llamó. Dios levantó supervisores, ancianos, obispos, o con el título que queramos poner, pero solo para la iglesia local. Pues esto es lo que es importante que aprendamos sobre la iglesia universal. Finalmente te quisiera poner algunas conclusiones. La iglesia universal es invisible, porque solo Dios conoce con exactitud los escogidos. Por eso es invisible, porque no podemos contar exactamente quiénes son. Sabemos que entre nosotros hay escogidos. Dios quiera que todos seamos escogidos, pero solo Dios lo sabe. La iglesia visible se describe como solo aquellos que profesan creer el Evangelio y obedecen a Cristo. Todos los que creemos el Evangelio y obedecemos a Cristo somos parte de la iglesia visible. La iglesia universal siempre continuará visiblemente, porque es necesario que haya un remanente de aquí hasta que Cristo venga. Habrá siempre un remanente. Siempre lo ha habido y no dejará de existir. Amén. Jesucristo es la cabeza de la iglesia,
dejó al Espíritu Santo como su vicario. Amén. Él es la única cabeza, no hay más, no hay cabecitas dependiendo de Jesucristo. Hay una cabeza y todos los demás somos el cuerpo de Cristo. En medio no hay nadie. No necesitamos a nadie que esté intercediendo por nosotros, no necesitamos a nadie que nos esté dando guianza. No. Tenemos a Dios, a Jesucristo como cabeza y al Espíritu Santo en nosotros como vicario. Amén. No hay necesidad de más. Finalmente, los 5 representantes locales de Cristo en cada iglesia son el presbiterio de la misma. Y todos somos falibles, todos somos seres humanos falibles, todos somos hijos de Dios falibles. Así que ora por tu iglesia para que, si es que Dios te pone en tu corazón orar por tu iglesia, es necesario que ores, que oremos juntos por nuestra iglesia. Porque hay necesidades, hay problemas, hay situaciones, hay pecado. Pero tenemos un Dios poderoso que nos ayuda en todo momento.